se lo sabe, apréndaselo hoy. Y si se lo sabe, qué bueno. Vamos a repetirlo, para que lo repitamos todo el tiempo. Mira, este es un pasaje que los israelitas tienen hasta el día de hoy de colocarlo en la entrada de sus puertas de la casa. Y porque este es el pasaje para ellos principal. Es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento tú lo sabes, que está allí también. Vamos a leerlo, entonces, en esa manera. Y lo decimos así de esta manera, los que se lo saben, pues lo repiten. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que este. Esto es Marcos capítulo 12, 30 y 31. En una oportunidad me invitaron para hacer una visita allá al Amazonas y el estado Bolívar para conocer los aborígenes nuestros, las tribus, las etnias. Y eso fue por ahí como el año, creo que no sé si fue el 89, el 92, no recuerdo, siempre confundo la fecha. 89, en el 89 dice, esta vez tiene la memoria que yo. Y recuerdo que cuando estuve allá, algunos aborígenes, algunos lo que nosotros llamamos indios, que no son indios porque no son de la India, son aborígenes porque son los nuestros, pues de cierta manera. Entonces, recuerdo que me invitaron como unos 6 de estos muchachos y para andar con ellos. Algunos de ellos no sabían hablar español, solamente hablaban en su dialecto pues, que ellos tenían. Entonces, había un misionero que sí hablaba con ellos, que se llamaba Luis. Y me dice Luis y el grupo de los muchachos, acompáñanos, vámonos para meternos allá dentro de la selva. Y nos fuimos allá metiéndonos dentro de la selva. Y entramos allá y cuando llegamos a un río, recuerdo que había que pasar ese río tan caudulento, de verdad había bastante caudal. Y yo le dije, tenemos que pasar por el sitio, tenemos que pasar. Y el trecho era largo, ancho, bastante ancho. Y fuerte era el río. Entonces yo nado, pero en el lago de Maracaibo, que es tranquilo. Ahí he nadado yo, tranquilo. Pero nunca había nadado en esa parte. Y Dios me dice, bueno, usted va a nadar así en esta manera. Me enseñan cómo nadar. Usted va a nadar primeramente, se va a lanzar y va a dar con todo lo que pueda para ir en contra de la corriente. Primeramente yéndose contra la corriente y se va acercándose al otro lado de la orilla. Así va a pasar, en esa manera. Bueno, tenía toda la fuerza del mundo y me voy con ellos allí en ese momento. Y pasa el primero, pasa el segundo, y yo dije, para no quedarme de último, me lanzo con ellos. De esta manera, cualquier cosa ellos me ayudan, ¿no? Y bueno, me lancé con ellos. Y allá voy, y ellos iban delante y yo iba detrás. Y bueno, llegamos, pasamos, y qué bueno. Fuimos para allá, duramos como unas 4 horas dentro de la selva y conociendo, buscando algunos animales de caza que ellos andaban también de esa manera. De regreso, después de las 4 horas, regresamos otra vez y pasamos por el mismo río. El río había crecido un poquito más y estaba más fuerte. Y ya era más de tarde. Entonces, le digo, oye, tenemos que pasar eso. ¿Cómo vamos a pasar? Aquí en los puentes, aquí no hay nada. Aquí tenemos que pasar por allí, me dice uno de ellos. Y yo le digo, bueno, ok. Y otro me hace señas que sí tenía que pasar y que aprendiera. Y me dice, ok, pero ahora vamos hacia el lado, yo tengo que nadar hacia el lado izquierdo. Anteriormente nadé hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y nos lanzamos allí en esa manera. Y yo me quedé de último. Todos pasaron, me pasaron toditos. Y yo me quedé dado de último. Y las fuerzas, hermanos, se me estaban agotando. Era terrible. Más adelante, el río, venía unos raudales más fuertes, y había unas rocas más grandes, y después una quebrada, y después de la quebrada, una que llamo cascada, una caída grande. Y ahí estaba, y se escuchaba la cascada donde nosotros estábamos, el agua como caía. Y el agua me iba llevando cada vez más, y yo no aguantaba en el momento. Yo le decía, Señor, ayúdame, no tengo la fuerza, los brazos ya no me daban. Y yo le daba y le daba y le daba y los brazos ya no me daban. No podía, de verdad no podía. Y yo daba toda mi fuerza, pero nada que podía. Y entonces he hecho un grito desesperado y le digo, Luis, ayúdame que me ahogo. Y de verdad estaba tragando agua y ya no podía con mis brazos.
El agua cada día me acercaba más a esa parte peligrosa. Y yo dije, llegar allí, ahí me mato, pues, ya no tengo más vida. Pero de pronto Luis me grita y le dice, yo no escuchaba con el río del agua, el río del raudal, pero él me decía algunas cosas y me gritaba desde el otro lado. Yo no escuchaba nada. De pronto escuché que él dice, ¡levántate! Y yo digo, ¿cómo me levanto si me estoy ahogando? ¿Cómo lo hago, no? Y él me vuelve a gritar otra vez y me dice, ¡levántate! Yo dije entonces en el momento, digo, ¿pero qué me quiere decir? Entonces en el momento dejé de nadar y me levanté. ¿Sabe de qué altura yo estaba del piso? Si este era el piso, yo lo que estaba era así. Los nervios que yo tenía, no me había dado cuenta de verdad que estaba nadando ya en la orilla. Y estaba en la orilla. Solamente lo que tenía que levantarme. Y él tenía mucha razón. Bueno, pero eso me pasó. Pero ¿sabe qué aprendí en ese momento? Que a veces hay momentos que nosotros pasamos que nos falta poner o nos faltan las fuerzas. Y no hayamos dónde sacar fuerzas. Y cuando Jesucristo está hablando con este hombre al cual se había acercado, con este fariseo, con este escriba, él le dice al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él le dice estas palabras, el Señor, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya lo vimos, ¿verdad? Y hemos tratado de ejercitar en estos días cómo entregar el corazón a nuestro Dios, cómo decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Hemos también, como dice la palabra de Dios, llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y le dimos al Señor, Señor, mi alma es tuya, te pertenece. Y más, llegamos a Jesucristo y entendimos lo que era el alma. Cómo tener un encuentro con el Señor con el alma. Pero también hay algo que la Biblia nos enseña. Es amar al Señor con toda mi mente, es decir, con todas mis capacidades, en la realidad, en el razonamiento, en el pensar, que mis pensamientos estén rendidos a Dios. Y ahora el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Cómo amar a Dios cuando a nosotros nos faltan las fuerzas? ¿Cómo amar a Dios cuando nosotros estamos tan débiles? Y exactamente esa es la principal parte que yo quisiera conversarles a ustedes también con relación a Él. Todos nosotros pasamos por desánimo, somos humanos, tenemos debilidades, y esa es la primera parte que nosotros debemos entender. ¿Por qué amar a Dios con toda nuestra fuerza? ¿Por qué Dios nos pide que le amemos con nuestras fuerzas? Que pongamos toda nuestra fuerza en amarle. ¿Sabe por qué? Porque nuestra condición humana, nuestra debilidad humana, nos hace perder el punto de vista de que nosotros tenemos que rendir todo, y es a Dios. Entonces Dios nos manda a nosotros una cosa muy importante y nos lo da como mandamiento. ¿Saben ustedes dónde la Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas? ¿Alguno sabe cuál es el versículo? Pues no lo van a encontrar, porque ese versículo no aparece en la Biblia. Mucha gente habla el hecho de eso, sobre esto, y dice que la Biblia dice que amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? No, tal cosa no aparece en la Biblia. ¿Qué sí aparece en la Biblia? Esto que estamos citando. Marcos capítulo 12, 30 y 31, que nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es más aún, Satanás ha querido cambiar las palabras, y la ha colocado en muchos cristianos evangélicos, y en muchos pastores, y han cambiado lo que la Biblia dice, por lo que ellos creen que la Biblia está diciendo. Mire, amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente y con toda la fuerza es mucho más que todas las cosas. Porque ¿qué es cosa para usted? Para mi cosa podría ser, de pronto, podría ser para mí este aparatico que tengo yo. Pásame la cosa. No es así como decimos nosotros. Pero chicos, yo te estoy diciendo, pásame la cosa, pásame la taza para acá. Estoy echándole broma también aquí a Angélica. Pásame la taza, ¿no? Pero es la cosa, decimos nosotros. Todo es cosa para nosotros. Entonces, ¿qué es la cosa que nosotros vamos a amar a Dios? ¿Qué es sobre todas las cosas que nosotros amamos a Dios? Sobre el corazón, sobre la mente, sobre el alma y sobre la fuerza. Ok, estaría bien. Pero no es así como dice la Biblia. La Biblia es muy específica. Y lo que Dios quiere que tú le entregues son 4 cosas que dice que lo tengas en primer lugar a Él. Que lo ames con esos elementos que Él te está pidiendo. Uno es
te pide tu corazón. El segundo es que Dios dice, yo te estoy pidiendo que me ames con tu alma. Que sea alma, el ánimo, esa manera de cómo tú actúas, esa voluntad que tú tienes. Pero también te dice, entrégame también tu mente, tu razonamiento, tu pensar, que tus pensamientos estén en mí, que dependamos de Él. Y ahora nos dice una cosa muy interesante, y Él dice, que me ames ahora con toda tu fuerza. Pero ¿qué es amar a Dios? ¿Y por qué debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza? Bueno, primeramente nuestras debilidades. Allá en Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, Dios hablándole a Josué le dice la siguiente palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esa es la parte interesante que la Biblia está diciendo. Gracias. Josué había quedado de una manera que se sentía huérfano. ¿Y por qué se sentía huérfano? Bueno, tenía un líder muy grande. Oye, cuando nosotros estamos trabajando con una persona que lo sabe hacer todo, que guía todo, que sabe lo que está haciendo, no estamos tranquilos, estamos bien. Pero se le fue su guía principal, murió su guía principal, que era Moisés. Y Moisés solamente le mandaba y le decía a él, le decía al otro, y tenía una gran relación con Dios, que aún cuando iba ya arriba al Sinaí a hablar con el Señor, y cuando bajaba, su rostro era tan resplandeciente, la gloria de Dios estaba con él, que todos lo podían apreciar. Y veían su rostro resplandeciente en la manera como él se comunicaba con Dios, tanto que se le llamó el amigo de Dios. Lo interesante es que este amigo de Dios, este hombre de Dios, muere, y era quien lo guiaba. Ahora él se siente solo, pero hay un montón de enemigos, y muchos todavía del pueblo que no habían aprendido, todavía eran chismosos, calumniadores. Oye, pueblo terrible. Pero siempre el pueblo de Dios siempre ha sido terrible, no es tan fácil, no son tan fáciles de poderlos conducir. Así que ustedes saben que no son tampoco fáciles de conducirlo. Y eso nos lo muestra la palabra de Dios, y Dios nos lo está aconsejando. Pero fíjense la cosa muy interesante que él está allí diciéndole. Entonces le dice, en versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Yo quiero que tú sigas lo que mi siervo Moisés te mandó. Quiero que tú prosigas el trabajo de Moisés. Entonces, cuando tenemos un líder tan así como Moisés, ¿cómo nosotros representar lo que era Moisés? Ahora me toca a mí, dice, como que dice él. Pero se sentía entonces débil, de una manera estaba desanimado, en una manera se sentía entonces como que se le estaba exigiendo muchísimo, pero Dios le dice unas palabras a él, y él le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice, te doy un consejo: deja de estar pensando en Moisés, deja de estar pensando en las situaciones que vienen, deja de estar pensando en las adversidades, deja de estar pensando que este pueblo está duro. ¿Sabes una cosa? Que si tú te agarras de la palabra, de esta palabra, y pones todas tus fuerzas y lo refuerzas, yo voy a estar contigo. Y él le dio también esas palabras. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y esta es la parte importante que le está diciendo. ¿Sabe dónde vas a colocar todas tus fuerzas? ¿Y de dónde vas a tomar todas tus fuerzas? De la palabra de la ley. ¿Sabe? Muchas veces pasamos por dificultades. Tenemos situaciones en el hogar, tenemos situaciones en el trabajo, tenemos situaciones que estamos viviendo. La situación económica también se nos ahoga muchas veces, pero una cosa dice la palabra de Dios: pero que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes? Que si tú confías en Dios, si tú colocas en tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a estar, te voy a dar la fuerza. ¿Por qué tienes que estar confiado en ti? Las fuerzas vienen ¿de quién? Del Señor. Hay una parte que siempre he aprendido en Dios. De Dios viene la fuerza, porque Él tiene la fuerza, Él tiene el poder. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces. Y fíjense lo que le está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque
porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, Josué, para que tú tengas, para que me puedas amar con todas tus fuerzas, y yo necesito es que estés agarrado de mí, agárrate de la palabra, confía en mí, yo te voy a bendecir. Y sí podemos amar a Dios con toda la fuerza. Necesitamos ser la fuerza de Dios, necesitamos ser la ayuda de Dios. Dios está con nosotros. Mire, 23 de Josué, capítulo 23, del versículo 11, 12 y 13 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. La diligencia, la manera de acercarnos a Dios, ese acercamiento que nosotros necesitamos cuando estamos en debilidad, es lo que nos fortalece. La fortaleza viene de Dios. Y cuando estamos de ánimo decaído, la primera cosa que dice es: agárrate de mi fuerza, yo te voy a dar fuerza, yo voy a estar contigo. Versículo 12: porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas, matrimonio, mezclados con ellas y ellas con vosotros, mire lo que él sigue diciendo, el versículo 13 dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios advirtió y le dijo a Josué y le dijo al pueblo: miren, yo quiero que ustedes vivan sin mezclarse con esta gente. Están acá, yo no los quiero ver andando con ellos. Pero una cosa muy importante: tienen que tener ánimo y tienen que obedecer y tienen que seguir adelante y tienen que seguir la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se mezclaron, se casaron con ellos, se unieron con ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron ligados con ese pueblo. Se cumplió lo que la palabra de Dios está diciendo. Perdieron fuerza, se hicieron débiles y se apartaron de Dios. Y así duraron unos cuantos años. Por eso Dios los castigó. Y este es el castigo que ellos recibieron por haberse apartado de Dios. Dios dice: una de las cosas muy importantes es que nosotros dependamos de Él. Y cuando Él está diciendo que me ames con toda tu fuerza, Dios está diciendo algo muy importante: la fuente del poder está en mí. En mí es donde tú vas a tomar fuerza. Y este es el segundo punto que Dios nos está hablando. ¿Por qué nosotros debemos amar a Dios con toda la fuerza? Porque Él es la fuente de nuestro poder, porque es la fuente de vida, porque en Él nosotros nos basamos. Isaías capítulo 26, 4 al 5 dice de la siguiente manera: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a las ciudades exaltadas, la humilló hasta la tierra, lo derribó hasta el polvo. Pero una de las cosas que Él dice es: confíen en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es la fortaleza de los siglos, porque Él es el poder, Él es el que tiene todo el poder para poder ayudar. Si queremos ánimo, agárrese del Señor. No dice la Biblia echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, que si estamos cansados y trabajados, que dice la Biblia: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es grande, pero se ligera la carga en el Señor, porque Él tomará tu carga. Y es lo que la Biblia está diciendo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La Biblia nos ha enseñado que la vida del cristiano, la vida del creyente, es una vida entregada a Dios. Porque el creyente reconoce de dónde viene la salvación. Porque el creyente reconoce que el único que nos ha podido ayudar, el único que nos puede ayudar es Dios. Y no podemos estar confiando en hombres ni ninguna otra cosa, sino en el Señor, porque Él nos ha dicho: yo soy la fortaleza. Y Él quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Mire, ni confíe en ningún momento en alguna cosa que usted pueda hacer. Confíe en Dios. El primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante, se presenta una experiencia que tal vez ustedes conocen o recuerdan. Aquel momento que Dios hablaba con Gedeón, uno de los jueces del pueblo de Israel. Pero fíjense que a pesar de que Gedeón era un hombre de Dios, dice el versículo 1 en adelante: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
Es decir, había un pueblo que los tenía esclavizados, un pueblo que los tenía dominados, un pueblo que estaba haciendo cosas contra ellos y dañándolos y perjudicando. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. De tal manera que ellos tenían que estar huyendo de los madianitas y escondiendo sus riquezas o escondiendo también su ganado. Y se escondían entonces en cuevas, en las montañas, se iban hacia allá para esconderse porque los madianitas les robaban todo y lo dejaban sin comida. Y esta era una situación que estaba pasando sobre el pueblo. Y ellos clamaron a Dios y dice el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban para qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Le quitaban todas las cosas. Los tenían dominados, los tenían embromados, como decimos nosotros los maracuchos, los tenían fregados. No hallaban qué hacer, no hallaban cómo comer, porque sabían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6 dice también, de este modo empobrecían a Israel. Y miren la situación tan grave, tan delicada que estaba pasando en Israel. Pero Dios toma un hombre de entre ellos, y lo llama. Y una de las cosas muy importantes, dice el versículo 1 del capítulo 7, levantándose pues de mañana Jeroboam, que es el mismo Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Dice que detrás de esa montaña habían 135,000 soldados. Habían 22,000 soldados solamente que tenían Israel. Imagínense usted, ¿cómo combatir contra 135,000 hombres que estaban allá? 22,000. ¿Quién iba a ganar? ¿Quién tenía toda la fuerza? Sin embargo, Dios le dijo una de las cosas y hablaba con el pueblo de Israel, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue, dice la palabra de Dios, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sabe por qué Dios dice? Porque por gracia soy salvo. Porque dice la Biblia que el hecho de que las cosas que hemos recibido son de Dios. Y por eso dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, y no de vosotros, pues son de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice, y no por obra para que nadie se gloríe. Mire, si nos gloriamos ahorita que sabiendo que la salvación viene de Dios. Si nos gloriamos ahorita, en este momento que nosotros sabemos que fue Cristo el que murió por nosotros. Imagínense si la salvación hubiese sido por obra. Ya estaríamos diciéndole, Señor, yo quiero la prefectura tal, ya en la alcaldía tal, en el cielo. Yo voy a manejar el montón de hermanos que están conmigo acá y el montón de ángeles que yo quiero tener a estas personas que sean mis súbditos. Imagínense, si ahorita en este momento hacemos muchas cosas como esa. Los discípulos se atrevieron a decirle al Señor, Señor, ¿quién estará a tu derecha? Le dice una de las madres de los discípulos. Y le dice, yo quiero saber si este es mi hijo, va a estar a tu derecha, Señor. Porque es mi hijo, yo estoy hablando por él. Imagino, tal vez malcriado, quién sería, pero estaba hablando por uno de los discípulos del Señor. ¿Cuál de los discípulos? No dice la Biblia exactamente. Pero imagínense, el hijo predilecto, el hijo favorito, el único hijo, quién sabe. Pero a veces nos comportamos así en las manos de Dios. Y queremos exigirle a Dios. Dios le dice a Gedeón, y él le dice, no, son muchos. Si ustedes ganan la pelea, ganan la batalla, van a creer que la batalla la ganaron ustedes. Y no, esto no puede ser. Y devuelve la cuestión y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho. Y dice la Biblia que nada más que después de haberlo devuelto, en el versículo 3, dice que nada más que quedaron de 22,000, quedaron 10,000. Solamente 10,000. 10,000 contra 135,000. Oye, es una gran desventaja. Sin embargo, Dios le dijo al pueblo lo siguiente. Y Dios vuelve a decir, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá.
¿Cómo nos cuesta obedecer la voz de Dios? Mire, hay una cosa que nosotros nunca hemos aprendido. Y yo hablo a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no ha aprendido que la iglesia no es democrática. La iglesia es teocrática. Si no sabes que es teocrática, se lo voy a enseñar ahorita. Es como el abecedario. Aprenda A, B, C. Y es muy importante. Nosotros dependemos de Dios. Y la obra de Dios depende de qué? De la oración. Y la obra de Dios depende de qué? Del Dios maravilloso, poderoso. Y por eso Dios quiere que nosotros aprendamos sobre todas las cosas. Esto es muy importante. Mira, así fue Dios haciéndolo. ¿Y sabe cuántos hombres quedaron después? 300. Y después de 300 le dijo, con esto es que tú vas a salir a la batalla. 300 contra 135,000. Y Dios los mandó a la batalla. Estratégicamente los dividió. Puso obreas en los caballos, en las cuestiones para repartir la manera como Dios iba a hacer. Dios tenía su estrategia. Y sabe, en el momento cuando ellos atacaron, la batalla era segura porque Dios estaba con ellos. Porque ellos dependieron de Dios. Porque ellos dieron con toda su fuerza, y Dios lo que estaba necesitando de verdad de ellos era que ellos entregaran sus fuerzas. Dios valoró en ellos su actitud, y esta es la parte más importante. Dios sabe lo que quiere valorar de ti, tu actitud, el hecho de la entrega que tú puedas tener con Él. Cuando Dios está diciendo, ámame con tu fuerza, Dios te está requiriendo de ti la actitud, la disposición que tú tengas para entregarle a Dios de las cosas que estás haciendo. ¿Cómo la haces? La haces con orgullo, con una manera de saber de que tú eres el potente, que tú eres el poderoso. Mira, de nada sirve cuando hacemos las cosas así. Dios, la primera cosa que quiere y que Dios está demostrando a este pueblo, y le está diciendo al pueblo, no los voy a permitir que vaya tanta gente, porque después va a decir que la batalla fue de ellos. Ganaron la batalla, pero no la ganaron ellos, la ganó fue Jehová. La ganó Dios. Y Dios les demostró a ellos que Dios estaba con ellos, que Dios le había dado la bendición, pero que Dios lo había sacado de todas estas cosas, porque habían confiado en Dios. Mire, nuestra confianza sobre todas las cosas, tenemos que tener toda la confianza en el Señor. Nosotros tenemos que levantarnos, saber de que en Dios está nuestra fortaleza, que en Dios nosotros es que nos basamos. Mateo capítulo 18, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Y si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces hazlo. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado, puesto que no sientes hacerlo, lo puedes dejar, aún produciendo que siga pecando. Mire, Dios dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, quítalo. Pero también se lo deja a usted a su opinión. Y Dios le está diciendo, o sea, es tu decisión la manera que tú lo vas a hacer. Pero ¿por qué Dios está diciendo eso? Porque Dios está diciendo que hay personas que no dependen de Dios, que quieren hacer las cosas de acuerdo a su orgullo, a su pasión, a su deseo, pero no honramos a Dios cuando lo hacemos de esa manera. Dios está diciendo y está requiriendo de nosotros que ese ojo podrido que tiene, quítalo, sácalo, porque no te está dejando glorificar a Dios. Y lo que Dios quiere es que tú lo glorifiques. Dios está diciendo sobre todas las cosas, es que entregues tu corazón a Él, que entregues tu vida a Él. En Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la palabra de Dios que estaba como un tiro de piedra. Yo no sé si usted conoce cómo es el tiro de piedra. ¿A dónde es un tiro de piedra? Agarre una roca y láncela. A donde llegue la roca, con la fuerza que usted tiene, ese es el tiro de piedra. Y esa es más o menos la distancia que estaba el Señor de ellos. Pero hágalo joven, por favor. Porque sé que algunos, si hermano Elías no la vaya a lanzar. Porque sabe dónde va a caer la piedra. Miren, una cosa muy importante. La Biblia nos indica a nosotros
¿Qué es lo que tenemos y cómo debemos entender? Y dice la palabra de Dios, a la Biblia, nos está diciendo que Él se apartó allí a una distancia y estaba muy cerca de ellos. Pero dice la palabra de Dios que vino y estaba con ellos, pero a la vez estaba ya Él hablando con su Padre Celestial. Y Él le dice: Señor, de verdad que si fuera por mí, no hiciera esto. ¿Está mal que nosotros le digamos eso a Dios? No, Cristo lo dijo. Pero Señor, yo lo voy a hacer. El Señor Jesucristo estaba haciendo todas las cosas de verdad, poniendo toda su fuerza. Pero una cosa sí Él decía: Señor, que sea tu voluntad, que seas tú quien lo hagas. Tú vas a estar conmigo. Él sabía que sobre todas las cosas, a pesar de que en la cruz Él dijo: Dios mío, que me has desamparado. Él sabía que Dios estaba con Él en la cruz de Calvario. Hablaba con Dios, se relacionaba con Dios. Toda su conversación, aún estando sufriendo, era una relación con Dios. Era toda una oración, 7 palabras que nos indican a nosotros que Él estaba orando con su Padre Celestial. Esto es muy importante. Pero ¿sabe algo muy interesante? En ese momento Él oraba a Dios y le decía: Señor, que se haga tu voluntad. Si fuera posible no hacerlo, pero sé que tengo que hacerlo, Señor. Y Él pedía a Dios y le decía al Señor: dame las fuerzas. Y por eso estaba orando, para que Dios lo dirigiera, para que Dios le diera la fuerza que Él necesitaba. Él sabía que era de gran responsabilidad lo que iba a hacer en el Calvario. Él se iba a hacer en ese momento pecado por ti y por mí. Y iba a ser crucificado. Iba a perder la comunión con su Padre Celestial por el pecado tuyo y mi pecado. Sin embargo, sobre todas las cosas, Él oró al Señor. Y una de las cosas muy interesantes, nuestra relación nos enseñó algo muy importante. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial es real. Amén. Nos enseñó que si yo oro al Padre Celestial, que si yo pido a Dios que Él me dé la fuerza, Él me la va a dar. Aún Él me está diciendo a mí: entrégame tu corazón, entrégame tu mente, entrégame tu alma, entrégame tu fuerza. Sin embargo, Él va a estar conmigo para ayudarme a entregarle toda mi fuerza. Mire, eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndole: Señor mi Dios, yo te entrego todas mis fuerzas. Y en la cruz del Calvario me entregaré por ti. Esta es mi copa. Y Él tomó la copa en ese momento. Y se le apareció un ángel. Y dice la Biblia que se le apareció el ángel. ¿Y qué es lo que dijo el ángel en ese momento? Miren la última parte del versículo que dice la Biblia: y estando en agonía, oraba más intensamente. La situación era difícil para él. Hasta corrían de su frente sudor y sangre. Es una de las cosas muy importantes. Pero dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios nos da su ayuda cuando nosotros se la pedimos. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Mi hermano, nuestra confianza y de lo que Dios nos está diciendo, dice: yo te voy a ayudar. Yo te estoy pidiendo tu fuerza, pero yo te voy a ayudar a levantarte. Yo voy a estar contigo. ¿No lo dijo también allá en Isaías, capítulo 40, versículo 31? Dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a levantar cuando aún te falten la fuerza. Capítulo 8, versículo 29 de Juan dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Sabe qué es hacer las cosas con toda la fuerza? Hacer las cosas con toda la fuerza significa entonces agradar al Padre Celestial, bendecir a Dios, entregarle todo lo que nosotros somos, mi actitud, todo lo que yo soy, porque mis fuerzas les pertenecen a Él, y decirle: te reconozco, Dios, en mi vida. Yo, Señor, dependo de ti. Filipenses capítulo 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién más podía darnos un mejor ejemplo? Si fue Jesucristo entregando su vida por nosotros. Que se haga tu voluntad y no la mía, dijo Él. Señor, tú eres el que eres honrado en mi vida. Entregarle a Dios toda mi fuerza significa entonces es sentarse a la presencia de Dios.
Recuerda aquel momento cuando Marta y María estaban allá, que él llega a la casa de Marta y María. Y tal vez yo sé que usted no estaba ahí en ese momento, pues ya tan viejito. Pero hay una cosa que dice en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Y él dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero María se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir a mí sola? Ella le dice, Señor, yo estoy aquí ocupada y mira cómo estoy, tengo tantas cosas que hacer. Y mira María sentada aquí a tu lugar, aquí a tu lado. Mire, ¿sabe la parte interesante que nos presenta la historia? Es que más vale estar a los pies del Señor, cerquita del Señor, en una relación con el Señor, conversando con el Señor. Cuando Él dice, una de las cosas muy importantes que la Biblia está diciendo, cuando Él dice, ámame con todas tus fuerzas, es acércate a Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios pueda hablarte. Y que tú puedas decir en el momento, Señor, aquí estoy en tu presencia. Estoy sentado, estamos sentados junto a ti, porque solamente de ti viene mi fuerza. Señor, decía Marta, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Pero Jesucristo no estaba buscando, era que hicieran oficio para ella. Él quería era que le sirvieran, que estuvieran cerquita de Él, que le escucharan. Y este es el punto importante de lo que la Biblia nos está enseñando. Es depender de Dios, de saber de que Dios está con nosotros, saber de que Dios nos bendice. Y respondiendo, Él le dijo así estas palabras, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. El problema es que muchas veces guardamos ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que Marta no solamente estaba viendo la actitud de María de sentarse a los pies del Señor, sino que guardaba también ciertas cosas, porque el Señor Jesucristo le dice a ella estas palabras, y Él le dice, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Hay cosas que a veces estamos molestos, y estamos como cargados, y por eso nosotros no nos acercamos al Señor. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es la situación que no te permite entregar tus fuerzas al Señor? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos luchando sobre las situaciones que tenemos en la vida, problemas que tenemos en la vida, que nos desgastamos pensando en los conflictos que tenemos con las personas que están en nuestros hogares, que nos desgastamos con los conflictos que tenemos las personas que están en el trabajo, que nos desgastamos ante las situaciones que están pasando y económicas, nos desgastamos de una manera que comenzamos a afligirnos. Y Él dice, por eso que no te acercas a mí, está diciéndole a Marta, Marta, tu problema está en que tú no te has sentado conmigo. Y Marta, es que tú estás tan preocupada por tantas cosas que tienes en tu mente, en tu corazón. ¿Sabes lo que te está pasando? Es que te estás angustiando demasiado. Y lo que Dios está diciendo es, entrega tu corazón y tu vida al Señor. Mientras en nuestro corazón trata de cuidar todos los asuntos prácticos nuestros en nuestra vida. Porque para nosotros más importante es lo práctico, tener la plata aquí en el dinero. Porque para nosotros lo práctico es que la alacena esté llena. Que para nosotros lo práctico es que vivamos todos en paz y tranquilos, que no tengamos conflicto. Mire, muchos matrimonios se casan así pensando en esa manera, que todo va a ser tranquilo y en paz. Y cuando tenga el primer problemita, dicen, me quiero divorciar. Pero no sabía que se estaba casando era con otras personas que iban a tener conflictos, que iban a tener situaciones. Y Dios no te ha dicho también que nos iban a arreglar juntos y que iban a estar juntos y que Dios te iba a ayudar y que te iba a bendecir. ¿Sabe lo que pasa? Es que nosotros no hemos aprendido a caminar y andar con el Señor. Necesitamos entender entonces que nosotros de verdad con nuestra vida debemos glorificar a Dios y que lo que Dios está diciendo principalmente sobre esta palabra es que nosotros debemos colocar también las molestias, las angustias, todas las cosas que a nosotros nos apartan de Dios y entregárselas a Él y decirle, Señor, te quiero amar con todas mis fuerzas. Es con todas mis fuerzas, Señor. Entiendo que hay situaciones en mi vida que me han apartado. Así que hemos hablado de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que hemos hablado? Primero que hablamos es que nosotros debemos amar a Dios con todas las fuerzas. Es porque tenemos una debilidad humana. Y la debilidad humana nos hace a nosotros flaquear. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es la fuente de poder. De Él viene toda nuestra ayuda
De Él viene todo su poder. Y en tercer lugar, porque solamente en su presencia nosotros recibimos paz. Solamente en su presencia nosotros necesitamos la fuerza que nos está pidiendo, que la amemos con toda la fuerza. Dios está diciendo, si haces estas cosas, mi hermano, estás entonces honrando a Dios y estás tomando la fuerza de Dios. Que Dios en una manera pues te ayude a continuar, pero que Dios te dé ese amor con toda la fuerza y que hoy tú se lo puedas decir, Señor, yo te quiero amar con toda mi fuerza. Y voy a colocar todas las preocupaciones, todas aquellas cosas que aún me han apartado de ti, aquellas cosas que me han alejado de ti. No quiero ser como Marta, preocupado por todas estas cosas. No, yo quiero entregártelas a ti y decirte, Señor, quiero amarte con toda mi fuerza. Quiero quitar todas las preocupaciones y quiero decirte, te amo, Señor, con toda mi fuerza. Dígaselo al Señor y oremos juntos. Padre, bendigo tu nombre. Te damos gracias por cada uno de los que están acá. Señor, como dice este pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 10, como Marta, afligida en situaciones por tantas cosas que guardaba también en su corazón, dice la palabra. Había aflicciones también en su corazón, había cosas que la ahogaban, pero Señor no se había acercado a ti, porque no le permitía entregarse con todas las fuerzas en tu presencia. Hay cosas, Señor, que nos ahogan en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, que nos separan, que a veces estamos pensando que estamos entregando toda nuestra vida a ti, pero hay situaciones que todavía nos separan de ti. Son emocionales, son conflictos, Señor, con otras personas. Son, Señor, cosas que guardamos en nuestros corazones, aquellos resentimientos, o no sé qué otra cosa, Señor, hay en ese corazón, pero no se está entregando con toda la fuerza. Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, el principal en nuestras vidas, que te podamos agradar, que podamos decir en este momento, y que ese corazón en este momento que está sintiendo orar hacia ti, pueda decir, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Hemos aprendido, Señor, de cómo hacerlo. Ahora, Padre, que hoy en este momento sea una entrega total, que pueda decir, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Y si no puedes, Señor, pon estas palabras en su boca. Levántale, Señor, y quita, Señor, aquellas cosas que hasta el momento no le ha permitido entregar todas sus fuerzas a ti, que no ha entregado todavía toda su voluntad a ti, para que, Señor, se levante con las fuerzas, para que se levante, Señor, con tu poder, que reciba la ayuda que tú dices en tus palabras, que si echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, tú cuidarás de nosotros. Te pedimos, Señor, que la bendición sea sobre cada uno y que, Señor, tú nos guardes para seguir bendiciendo tu nombre. Lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el cual te damos muchísimas gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.